noches, gracias por acompañarnos en Perspectivas. Estamos en noche de viernes, Edgar, pidiéndoles que nos acompañen esta hora de programa. Vamos a discutir temas muy interesantes y que participen con nosotros en nuestras redes sociales. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Así es, temas muy interesantes que vamos a analizar también de cara a lo que se va a venir en la recta final del gobernador Aristóteles Sandoval en tema, por ejemplo, de movilidad. Sí. Con eso vamos a arrancar, pero también estará con nosotros aquí más adelante el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG. Y bueno, vamos a platicar con él temas también de seguridad, porque sí, ha sido un tema que ellos han puesto en la mesa, el tema de los estudiantes, de la seguridad en torno a los centros universitarios, entre otras cosas que también han puesto en la mesa a los estudiantes de la universidad. También más adelante grillita, Edgar, ¿no? Por supuesto, el tema de la semana. Porque también hubo un asunto importante, una ruptura política en nuestra entidad, y hay que comentarlo porque creo que es el movimiento del tablero político rumbo a 2018 más interesante que hemos visto, ¿no? Pero lo comentamos más adelante. La movilidad es uno de los temas principales, uno de los temas fundamentales de cara a la elección de 2018. Hay que recordar que el gobernador del estado, Edgar, el día mismo en que inició su mandato, no sé si te acuerdas, aquel gran evento, magno evento que se hizo en el teatro, en el Hospicio Cabañas, en el Hospicio Cabañas en marzo de 2013, en su discurso, si habló de un tema en específico, fue la movilidad. Es decir, habló más de movilidad que de seguridad, que de combate a la pobreza, que de servicios. Habló de movilidad como uno de los asuntos primordiales de su gestión, de su administración. Y se puso un objetivo, que era la transformación completa del modelo del transporte público. Y me parece, Edgar, que es una tarea que en este momento está a medias. Sí, es un tema que puso como una prioridad, incluso poco después de haber asumido el cargo de gobernador. Recordemos aquella reunión que tuvo con los transportistas, ¿no? Donde salía una especie de gran proyecto para transformar la movilidad y el transporte público, sobre todo en términos de que antes del gobierno de Aristóteles Sandoval reinaba el llamado pulpo camionero, que siempre que se manifestaban les daban un aumento en la tarifa del transporte público, que nunca había mejoras en el servicio para los pasajeros, para la gente, y entonces el gobernador se puso como meta transformar la movilidad, y la pregunta es, ¿hay avances importantes en eso? Me parece que en el tema de la línea 3 del tren ligero, por supuesto, es una obra muy importante. Yo creo que es la obra del sexenio por mucho. Hay que esperar a que se hagan los primeros movimientos, a que se hagan las primeras pruebas, a que sea un éxito esta obra, a que no haya ninguna sombra de corrupción y sobre todo que no suceda nada similar a lo que sucedió en la Ciudad de México con la línea 12 del metro, ni mucho menos. Ojalá que eso no ocurra. Y en términos del transporte público es la gran duda. En términos del transporte urbano, de los camiones que trasladan a la gente en la ciudad, ahí es donde están las dudas con el asunto de la ruta empresa, con el asunto de la calidad en el servicio, que me parece que ahí es donde hay grandes pendientes todavía. Si te parece, Edgar, vemos la cápsula que elaboró, la nota que elaboró nuestro compañero Omar García. Escuchamos algunos de los datos fundamentales para analizar el sexenio en materia de movilidad, estos 5 años de la administración de Aristóteles, y volvemos para ir desmenuzando el tema. Ya sacaste un asunto que es tren ligero, ruta empresa, taxis, Uber. Ha sido un sexenio atravesado por el tema de la movilidad. Señal informativa en contexto. Otro de los temas pendientes para el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz es el tema de la movilidad. Aunque existió la promesa de que para el año 2018 ya funcionarían por lo menos 3 rutas troncales de la ruta empresa, este proyecto no se ha terminado de consolidar. Solo opera la ruta Artesanos y con algunas deficiencias. El reordenamiento de rutas ha sido otra de las promesas incumplidas por el gobierno ejecutivo. A pesar de que se proyecta concluir con la obra civil de la línea 3 del tren ligero, todavía no hay fechas definidas para el inicio de operaciones. Y lo mismo ocurre con la extensión y ampliación de la línea 1, que también muestra un rezago desde el año 2016, cuando se contrató un crédito para la compra de vagones y la ampliación de los talleres. El proyecto que podría haberse consolidado y que no lo hará por la falta de presupuesto para su ampliación es el de bicicleta pública. Con 4 millones de viajes en menos de 3 años y con más de 25,000 usuarios registrados, el programa no obtuvo el dinero necesario para ampliarlo a lo largo de todo el corredor,
de la línea 3 del tren ligero. En materia de infraestructura y producto de los recortes presupuestales, este año el Fondo Metropolitano tuvo castigos significativos en su dinero. Durante el año 2017, solo se pudieron comenzar obras como el corredor peatonal de Avenida Alcalde. Se concluyó la primera etapa del paseo cultural del municipio de Tonalá y siguen pendientes las obras complementarias de la Avenida Laureles y el paso a desnivel de Periférico y Adolf Hort, así como el de Periférico y 5 de Mayo. Para Señal Informativa, Omar García. Señal informativa en contexto. Bueno, ahí está, Edgar, algunos de los temas que plantea nuestro compañero Omar García. Si te parece, podemos ir punto por punto. Me parece que, por un lado, este sexenio, Aristóteles Sandoval logró impulsar la legislación, el cambio legislativo, la ley de movilidad famosa, que por cierto se aprobó desde 2013. Y le da al gobernador dos atribuciones que son muy importantes. Una, poder vetar cualquier tipo de aumento de tarifa. Lo apruebe o no el comité tarifario, vetar cualquier aumento de tarifa en caso de que los transportistas, de que quien tiene la concesión y los permisos no estén dando el servicio adecuado. Esta atribución la utilizó durante algún tiempo Edgar, sobre todo después del accidente en Preparatoria 10, pero también luego de distintas negociaciones para que el modelo hombre-camión comenzara a constituirse en el nuevo modelo ruta-empresa. Sin embargo, hay un segundo elemento que el gobernador ha decidido dejar de lado, descartar como herramienta, que es el retiro de concesiones. Lamentablemente se han retirado muy pocos permisos, sobre todo de unidades determinadas, pero ni siquiera se ha contemplado que rutas que están en abierta rebeldía, porque eso está clarísimo, Edgar, en abierta rebeldía en el sentido de que no están haciendo las transformaciones, de que la certificación les valió para nada, es decir, que siguen siendo autobuses y camiones de muy baja calidad. Es decir, me parece que en materia del poder legislativo que le dio la ley de movilidad al gobernador, ha utilizado la mitad, bien por respetar la tarifa, pero después faltó el asunto del retiro de las concesiones. Por lo tanto, estaba el cimiento legislativo, pero me parece que la implementación no ha sido la mejor. Y lo vemos en el caso de Ruta Empresa, solamente hay una en este momento. El gobernador se comprometió en uno de sus retos que lanzó en el informe a que sean 12, más aparte rutas alimentadoras. Me parece que es un objetivo difícil de lograr de aquí a que termine el sexenio, y creo, no sé qué opinas, Edgar, pero que la discusión ha estado demasiado focalizada y centrada en la línea 3 del tren ligero, que es importante, es uno de los corredores más importantes del país, la diagonal, lo que va a unir esta línea 3, pero el 80-85% de la circulación y del movimiento de transporte público ocurre en otro tipo de transportes que realmente tienen avances medios o mediocres en otros sentidos, ¿no? Claro, y que, bueno, claro que la línea 3 es importante, pero claro, el tema del transporte público en términos de los camiones urbanos es más de reordenamiento, sí, ¿no? Es más que de inversiones, sí, o de claro, estos recursos, es reordenamiento. Pero reordenamiento, ¿qué significa, Edgar? Política. Exacto. O sea, yo creo que una de las promesas, y tú ya lo decías en tu comentario, es decir, uno de los asuntos que prometió Aristóteles es enfrentarse a este tipo de resistencias políticas. Y me parece que lo ha hecho con algunos, pero que han sido enfrentamientos muy tímidos. Es decir, que quien ha marcado realmente el ritmo de avance en esta agenda son los transportistas, no es el gobierno. Y creo que es otra vez dejar un servicio como este en manos del pulpo. Por supuesto, y habría que hacernos la pregunta, y a mí sí me gustaría saber qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido este accidente afuera de la Prepa 10 donde murió María Fernanda Vázquez. Contrafactual. O sea, ¿qué hubiera pasado? ¿Realmente hubiera avanzado en el porcentaje que tú quieras el tema del transporte, o nos hubiéramos estancado otros 6 años? No, a ver, fue una cicatriz. Sí, por supuesto. Fue un parteaguas, yo creo, el tema. Que ahorita lo vamos a platicar, aparte con la muy buena noticia, Edgar, de que salió Enrique Dueñas de la presidencia del Observatorio de Movilidad y llega la hermana de María Fernanda, que es Belén Vázquez, que en este momento ya es la coordinadora general del Observatorio de Movilidad, el Observatorio Ciudadano y de Transporte Público, que me parece que es un buen reconocimiento a las víctimas, el hecho de que la hermana, que Belén, sea quien encabece en este momento las labores del observatorio. Ahí está el asunto del reordenamiento, estamos de acuerdo tú y yo, a medias, en el mejor de los sentidos, de medias para abajo, creo que de forma más
realista. Otro asunto, la ley Uber y toda la regulación de las empresas de redes de transportes, Edgar. Creo que se aprobó en Jalisco también una legislación buena. El debate en el Congreso permitió darle certidumbre, por supuesto, a quienes invierten su dinero en Uber, pero también al usuario, y también recompensar con un impuesto el interés público, el 1.5% famoso por viaje. Sin embargo, se ha vuelto casi inaplicable la legislación. Primero, por una serie de amparos que puso la empresa en su momento para que no entrara en vigor, pero después porque en realidad hay una completa opacidad en el tema. Yo me enteré, Edgar, por terceros relacionados con Uber que ya habían hecho el depósito de los recursos del 1.5% de todos los viajes, retroactivo, incluso desde el día que entró en vigor la legislación estatal. Sin embargo, hasta el momento no sabemos nada del gobierno del estado, en qué se está utilizando, los fideicomisos. Me parece que todavía todo este dinero que llega por multas, fotomultas, sigue siendo un cajón muy oscuro de la administración estatal, ¿no? Sí, y bueno, eso tiene que ver seguramente por la manera en la que se pueden gastar estos recursos, ¿no? Y donde obviamente no necesariamente están en las leyes de ingresos, es decir, entran recursos porque son, digamos, se van contando conforme van entrando. Entonces, ahí hay un tema importante de transparencia. Y el gobernador en la glosa, el miércoles pasado el gobernador en la glosa hablaba justamente de la transparencia del gobierno. Pues ese es un buen tema, ¿no? Para transparentar los recursos, de cómo se gasta, cómo se ha estado gastando el dinero de las multas, de las fotomultas, de los impuestos. Y lo del Uber, claro. Y lo del Uber. Y también otro tema, por ejemplo, hemos visto esta semana manifestaciones de choferes de Uber que están pidiendo que se modifique nuevamente el tema. Por ejemplo, que ya no se permite el cobro en efectivo, que haya una mayor identificación o mayores controles para identificación de los usuarios y saber quiénes están contratando el servicio. Y es que es un tema de ida y vuelta, ¿no? Cuando hay una víctima, por ejemplo el caso de Cabify en Puebla, de esta chica que mataron en Puebla, pues entonces viene una exigencia también a estas empresas de redes de transporte para que mejoren los choferes, los controles, ¿no? Claro, tengan mejores controles para contratarlos y demás. Y ahora también ellos están pidiendo que haya mayores controles con los usuarios. Entonces es un tema donde la seguridad también juega un papel importante en estas empresas de redes de transporte. Fundamental, hay que decirlo. Quien tiene que responder aquí es el Estado. En su momento dijimos que era inconstitucional no permitir pagos en efectivo, pero es cierto que ha masificado el servicio y también ha bajado los controles de seguridad. Eso está clarísimo en la operación del día a día. Vamos a ir al corte. Edgar, dejamos todas las líneas de comunicación, las formas de comunicación con este espacio: Twitter, Facebook, WhatsApp, hashtags, para que participes con nosotros esta noche de viernes. Al regreso platicamos con Jesús Medina. La FEU ha tenido un planteamiento interesante en materia de movilidad, siempre ha estado integrado a este asunto y a este debate, pero también sobre el asunto de seguridad, porque ellos tienen un diagnóstico muy interesante de lo que sufre la comunidad estudiantil. Vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso en Perspectivas. Te recuerdo, participa con nosotros. Estamos en noche de viernes, el segundo viernes de este mes de febrero. Y bueno, más adelante vamos a comentar los temas de la semana, Edgar y un servidor, lo que pasó en la glosa ciudadana, también el tema de Alberto Uribe y la relación con Movimiento Ciudadano y el Movimiento de Regeneración Nacional de Morena. Pero saludamos antes a Jesús Medina. Él es el presidente de la Federación Estudiantes Universitarios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Jesús. ¿Qué tal, Edgar? Y muy buenas noches a todo el auditorio. Oye, Jesús, estamos haciendo ahorita, antes de que entraras al aire, estamos haciendo un balance sobre lo que deja Aristóteles estos 5 años en materia de movilidad. Hablábamos de claroscuros, algunos avances, sobre todo legislativos, y decíamos que un punto que marcó seguramente la administración es lo que pasó en Prepa 10 en 2014, en marzo de 2014. Desde tu punto de vista, ¿qué tan importante fue ese hecho? Y si crees que la comunidad universitaria ya está más sensibilizada de lo que puede suceder con el transporte público. Sí, definitivamente en la gestión de este gobierno fue un antes y un después. Lamentablemente tuvo que ser una tragedia la que hiciera este llamado, pero a través de esto pues, se generó un compromiso muy importante donde se generó un observatorio ciudadano de movilidad y transporte, que este observatorio ciudadano, pues nosotros nos tocó presidirlo cuando se organizó, cuando empezó a nacer, que estaba mi antecedente en la FEU, mi antecesor, que era Alberto Valarce, el Rojo,
Y bueno, pues se jugó un rol muy importante porque se dio voz a organizaciones de la sociedad civil, instituciones de prestigio que empezaron a opinar, se generó una serie de compromisos y una serie de recomendaciones, pero lo más importante de ese observatorio es que eran de carácter vinculante. Es decir, pues se veían obligados a cumplir con estas recomendaciones que estuviera haciendo este organismo tan interesante que se gestó. Y bueno, pues hoy este observatorio, de ahí surge una propuesta muy importante que es consolidar la ruta empresa, que era pasar y emigrar del modelo de hombre-camión, que no es por benevolencia del gobierno del Estado, sino es una propuesta que surge a través de experiencias internacionales, pero también de una propuesta muy sólida de organizaciones de sociedad civil y de instituciones de mucho prestigio, como se dio en el observatorio. Y bueno, ahorita ya estamos en una etapa donde concluye un gobierno, donde se puede hacer un balance final de qué fue lo que se hizo, qué fue lo que se dejó de hacer, pero sin duda alguna este Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte es un gran logro para los ciudadanos. El observatorio pues, tiene un trabajo importante que se hace dentro de ello porque es organizar a muchas instituciones y bueno, pues yo espero que este observatorio siga dando muchos frutos en los próximos años y bueno, pues que vaya marcando la agenda donde debe ir la movilidad en nuestro estado, ¿no? Claro, Chuy, el tema de del no avance, es decir, lo que falta por hacer, de los retos en materia de movilidad, por ejemplo, todo esto de la ruta empresa que vamos, digamos, iniciando con este tema, ¿por qué se da? ¿A qué lo atribuyes? ¿A que los empresarios no quieren invertirle, los transportistas no quieren invertirle, a que el gobierno no les aprieta demasiado? ¿En qué basarías tú el análisis sobre lo que no ha avanzado en materia de movilidad en Jalisco? Sí, bueno, al final la ruta empresa era el gran proyecto que se tenía pensado, inclusive, en mi opinión, mucho más ambicioso el tema de la ruta empresa que hasta la misma línea 3 del tren ligero por el impacto en el número de personas a las que le llegaría. Es decir, resistencia que implica también. Exactamente, lograrlo, ¿no? El tren ligero lo vamos a tener expectativas de que esté completa la línea 3 este año, pero va a movilizar a 200,000 personas, a ciudadanos por día, pero el transporte público moviliza más de 3 millones de usuarios todos los días en la ciudad, es decir, es mucho más ambicioso articular todas estas rutas empresa. Entonces, bueno, pues nos hemos encontrado con que se avanzó porque se hizo pública una norma técnica, que eso fue un gran avance, pero lo que te das cuenta es que al momento de implementarlo ya no es lo mismo, porque la norma técnica pues, era violarla sistemáticamente, era tratar de facilitarle a los que iban a pasar este modelo de ruta empresa que no cumplieran con todas las expectativas que se tenía, entonces no se estaba cumpliendo con lo planteado. Y ahora vemos que ya hay rutas empresa implementadas, tenemos 3 con las alimentadoras que están trabajando ya coordinadas, pero no tienen un sistema prepago que esté articulado o que esté funcionando, que es el modelo de la credencial que se llama InnovaCard, pero bueno, pues no se cuenta todavía con este sistema, no se ha implementado de forma correcta, ¿no? Sí. Y que el prepago lo que hace, y es fundamental porque es la columna vertebral de la ruta empresa. ¿Por qué es la columna vertebral? Porque lo que permite es hacer un sistema de integración tarifaria. ¿Qué quiere decir esto? Que con una única tarjeta, tú te puedes subir al tren ligero, te puedes subir al macrobús, te puedes subir al transporte público, al camión, pero además te permitiría la posibilidad de pensar que tuvieras una serie de descuentos. Es decir, si transbordaste, bueno, pues que por lo menos puedas tener un 50% de descuento, pero estás utilizando la ruta empresa con las mismas rutas alimentadoras, lo mínimo que tendrías que pensar es que no te van a cobrar cuando son la misma ruta empresa. Es decir, que si ya subiste a la alimentadora y te va a llevar a la ruta empresa, a la ruta troncal, que son las famosas, la más conocida es la de artesanos. Sí. Pero la única lograda. Que la única lograda, sí. y que no está al 100% y que ya está cobrando, por cierto, 9 pesos. Y no es que lo diga yo, sino es que lo evaluaron una serie de organizaciones de sociedad civil, el observatorio hizo lo propio. Y esta ruta empresa no cumple al 100%. Por cierto, ustedes, Jesús, en ese periodo, cuando estamos discutiendo el aumento de los 9 pesos del corredor artesanos, ustedes hicieron una serie de propuestas que incluso en su momento el secretario de Movilidad dijo que las iban a analizar. También respondió Gustavo Flores, Mario Córdoba, del Instituto de Movilidad. ¿Qué pasó con esas propuestas? ¿Por qué no se han implementado? No, simplemente ellos mencionaban que ya ahora hay un comité técnico de validación tarifaria que hace los estudios con un carácter técnico y bueno, pues ya sabes como toda la línea discursiva y la narrativa de esto, pero la verdad es que no es cierto. Ese organismo lo que hace es que llega y te presenta una propuesta de tarifa que te dicen, no, lo que pasa es que esto cuesta el transporte y cuesta 9 pesos, pero nunca hay un cruce con un estudio de una tarifa social. No se
solamente la opinión de los miembros. Si hay una tarifa social que se discute que incluso era que un porcentaje muy alto no podía pagar los 9 pesos, ¿no? Pero en realidad se supone que tendría que haber medidas de ajuste para todas estas personas que no podían pagar la tarifa de 9 pesos. Exactamente, más del 40% de la ciudadanía no podría pagar una tarifa que ronde y que oscile sobre esa cantidad. Entonces este organismo es el que determina la tarifa, pero ellos nunca quisieron escuchar otra propuesta. Además de que nunca volvió a sesionar, a partir de que la aprobaron a 9 pesos, prácticamente ese comité técnico de validación tarifaria no ha sesionado, no se ha reunido, no se ha convocado, no se analiza nada. Entonces simplemente se convoca, ya que llegan con una propuesta y simplemente ya casi va planchada, ¿no? Entonces no está funcionando como tal. Y la propuesta que hicimos nosotros... Que cada corredor, cada troncal, en cuanto se constituya, Ruta Empresa va a cobrar 9 pesos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y eso ya está aprobado, sí. Prácticamente pueden aumentar las tarifas a 9 pesos en el momento que quieran. Este comité terminó siendo prácticamente lo mismo que era la famosa comisión de tarifas, ¿no? Que se reunían todos, aprobaban la tarifa y nunca se volvían a ver, ¿no? Y se incluyó, si te acuerdas de diferencia entre uno y otro, se incluyó a un usuario que llegó por insaculación y que también opina sobre la calidad del transporte, pero pues no tiene mayoría. Pues ahí quien decide realmente pues es gobierno, sí, que hay un usuario. Lo más chistoso esto es que el usuario votó a favor del aumento. Órale. Entonces aparte le tuvieron mano negra ahí para que llegara. Ahora, del observatorio, Jesús, tengo la impresión de que el observatorio tuvo mucha fuerza de marzo de 2014, que se constituye después del accidente de Preparatoria 10, a tal vez 2015, finales de 2015, pero siento que con la presidencia de Enrique Dueñas, con la coordinación, se vino desdibujando durante 2016, durante 2017, y en este momento sabemos muy poco del observatorio. ¿Qué pasa con el observatorio? Bueno, déjame decirte que la última reunión del Observatorio de Movilidad y Transporte, Enrique Dueñas prácticamente concluye ya su periodo al frente del observatorio. Cada año el observatorio puede estar cambiando y rotando el coordinador entre las distintas personas, y ahora lo encabeza una compañera que se llama Belén. Sí, déjenme decirles quién es Belén. Belén, ella su hermana fue nuestra compañera Fernanda, mejor conocida como Botas, y por Belén en gran medida, por su familia, porque ella se volvió una activista del tema. Ella encabeza el colectivo por un transporte digno y se volvió una gran mujer que está constantemente activa en el tema de dignificar el transporte y dignificar a todas las víctimas también del transporte público, y ella ahora es quien va a coordinar los esfuerzos del Observatorio de Movilidad y Transporte. Estamos en un momento donde estamos definiendo la agenda, donde es muy relevante lo que pueda opinar el observatorio en torno al 2018, porque bueno, pues el observatorio tiene que también marcar la agenda sobre la movilidad. No podemos tener aquí ocurrencias, ni podemos seguir a la expectativa de que el siguiente gobernante pues llegue con alguna ocurrencia o que llegue quien vaya a estar, sino bueno, pues tiene que haber compromisos tácitos sobre la agenda de movilidad y lo poco o mucho que se ha logrado avanzar. Claro, hace unos momentos Enrique hablaba de este reto que lanza el gobernador en su discurso con motivo de su 5º informe de gobierno, en el que promete las 12 rutas empresa. ¿Lo ves viable? ¿Crees que se va a lograr en este sexenio? ¿Y qué tendría que pasar y cómo tendrían que ser esas 12 rutas empresa? Sí, Jesús. Mira, de entrada me parece que tratar de apresurar un proyecto de política pública tan ambicioso como este, yo a veces... yo quiero pensar que no es lo más sano, porque el ciudadano lo que quiere no es que de la noche a la mañana se transforme todo el transporte público y que de repente sea eficiente y con una varita mágica vaya a pasar. Eso sabemos que no va a suceder, pero lo poco que se pueda avanzar y las rutas empresa que se vayan implementando, lo que nos interesa es que cumplan con los estándares técnicos, que cumplan con la norma técnica, que se esté ofertando un transporte digno a los usuarios, que cumpla además con una frecuencia de paso que le esté siendo útil al usuario que está moviéndose por esa ciudad, que esté articulado, que tenga la posibilidad de acceder a un descuento si utiliza el transporte público, porque si efectivamente es verdad lo que ellos dicen de que queremos cambiar el paradigma de la movilidad y que la gente se baje del carro para que se suba al camión, bueno, pues no le puedes cargar al usuario el cobro total, pues nada más decir que cuesta 9 pesos y ya, o simplemente porque lo que haces es alejar al usuario. El usuario lo que va a hacer, va a buscar otra forma de moverse, va a buscar seguir utilizando el otro transporte, el que no le quiere entrar al tema de la ruta empresa, y va a preferir no usar eso porque, bueno, pues el poder adquisitivo de las personas no da para eso. Tú tienes que invertirle a tu transporte público si quieres ordenar tu ciudad, y como lo vimos en el informe, ellos hablan mucho del tema económico y de los avances y de lo que se logró en el tema económico. Bueno, pues hay que reconocerlo, pero la economía no va a avanzar ni se va a dinamizar
si no tenemos un transporte eficiente y de calidad gente, en la ciudad. Y si Eso la está gente no tiene concatenado. buenos sueldos, y si los salarios siguen siendo de hambre, es decir, una cosa es crear empleos, otra cosa es crear empleos de calidad, ¿no? Exacto, totalmente de Ahora, acuerdo. Jesús, antes de irnos al corte y para platicar también del tema de seguridad, para la comunidad universitaria, ¿qué problemas de movilidad hay? Aquí estamos muy cerquita del CUSEA, que esta zona es de nadie, entiendo que la están interviniendo. Ya también está el problema que muchos estudiantes han detectado del CUCBA, de tener transporte para llegar al CUCBA. No sé qué otros elementos estos dos y otros han detectado en la FEU. Mira, el problema más grave lo tenemos concentrado ahorita en el CUCBA, porque no hay forma de llegar. No hay forma de llegar ni en camión porque no entran, porque no van hacia allá. No hay forma de llegar ni en ciclovías porque no hay ciclopistas para poder llegar allá. Además, ahí también juega un rol importante, cabe destacar el ayuntamiento. Ellos también tienen que entrarle porque, bueno, pues no son las vías adecuadas ni correctas. Es un centro universitario que tiene mucho peligro, los estudiantes corren mucho peligro. El tema del CUTONALA hemos ido avanzando, pero hasta el momento tampoco hemos logrado poder paliar, porque de repente se empezó a concentrar una gran demanda de movilidad y de transporte allá, y bueno, pues el gobierno no supo actuar, la universidad empezó a ofertar espacios, empezaron a diversificar carreras, muchos estudiantes están yendo a estudiar al CUTONALA y ahorita tampoco tienen cómo trasladarse, y bueno, pues es un gran problema que hemos tenido en estos dos centros universitarios. Y además, por ejemplo, en esta zona de CUTONALA no solamente está el CUTONALA, es decir, hay ya algunas empresas ahí, industrias, y hay también fraccionamientos, es decir, también están creciendo los fraccionamientos en esa franja, y bueno, pues obviamente no es un transporte exclusivo para estudiantes, y ahí es donde la demanda está. Pero ¿qué responde muy importante, ¿no? al caso del CUCBA? ¿Qué responde la Secretaría de Movilidad y qué responde? Pues prácticamente la respuesta hasta el momento ha sido nula. Y ha sido nula porque tenemos años, el rector del CUCBA y tu servidor, tenemos años haciendo cabildeo para pues, tratar de encontrar una salida. Pero es que es indigno eso. Y inclusive nosotros lo estamos proponiendo, si hubiera que construir paraderos, si hubiera que adecuar un espacio para que pudiera llegar. Hay una propuesta muy interesante que es que el tema del Citren que llega hasta el periférico en Avenida Vallarta y Periférico pueda trasladarse 4 kilómetros más y cubrir una gran demanda, no solo de estudiantes, sino también de toda esta parte que hay allá, de todo este sector tecnológico que hay. Ampliarlo por Vallarta. 4 kilómetros por Avenida Vallarta y la universidad y nosotros, bueno, pues podemos entrarle también con la parte que nos corresponda para adecuar el espacio físico para que pueda pues, ampliarse esta ruta 4 kilómetros más. Y es una propuesta muy sólida. Y hay otra que es del gobierno del estado, que es la ruta 500, que va a ser una ruta empresa, pero bueno, pues todavía está en licitación este proyecto, ¿no? Y el tema del CUSEA, va a quedar ahí también con un nuevo paso peatonal y se va a arreglar la zona, ¿no? Sí, bueno, ahí sí hay una intervención tripartita del gobierno del estado, del CUSEA, perdón, de la Universidad de Guadalajara y del gobierno municipal, ¿no? Y es un lugar que se va a ver en gran medida beneficiado porque va a haber un paso peatonal para que los estudiantes puedan trasladarse. Es un proyecto muy ambicioso, pero bueno, pues la inversión que hay acá no se ve reflejada en otros lados. Sí, porque lo de ahorita es inhumano, ¿no? ¿Sería un paso peatonal elevado o por debajo? Va a ser, el paso peatonal va a quedar prácticamente al ras del suelo, ¿no? Y los carros van a tener que pasar. Hay un túnel, ¿no? Va a ser un túnel, exactamente. Vamos al corte, estamos en Perspectivas. A la vuelta platicamos con Jesús Medina de seguridad. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por seguirnos acompañando. Están abiertas las vías de comunicación, redes sociales, WhatsApp, para que participes con nosotros esta noche de viernes. Edgar, tema fundamental en el Estado, la inseguridad, un problema que acarreamos desde hace muchos años, pero que en 2017 tuvimos un nuevo rebote y es imposible que eso no afecte a la comunidad universitaria, ¿no? Por supuesto, un récord en 2017 y un comienzo muy violento de 2018 además, y los estudiantes han vivido una situación muy complicada, sobre todo con los asaltos, y también ha cobrado esta situación la vida de algunos estudiantes. Jesús, ¿cómo va el tema? Ustedes levantaron la voz de manera muy fuerte con las autoridades, tanto municipales como estatales, para tratar de reducir los índices delictivos en torno a los centros universitarios. Sí, fíjate que el tema que más adoleció a la comunidad universitaria estudiantil fue el tema de la inseguridad. El año 2017 fue uno de los años, yo creo que más duros que hemos tenido registro, y nada más como para que se den una idea a las personas que nos escuchan. En 2015
nosotros tuvimos de asaltos a estudiantes registro de menos de un asalto al día, era 0.6, 0.7 asaltos por día, y en el año 2017 llegamos a tener hasta 8 o 9 asaltos por día en distintos planteles, centros universitarios. Bueno, esto fue 0.6 a 8 o 9 por día. Por día es lo que llegamos a tener. 14, 15 veces. Claro, y prácticamente ya hasta el mes de septiembre, terminado septiembre, octubre, logramos contener un poco el número de incidentes, y bueno, el año terminó con números muy graves, más de 500 estudiantes que fueron asaltados con violencia. Lo que más proliferó fue víctimas con arma blanca, también con arma de fuego tuvimos asaltos. Lo que les roban son los celulares, lo que les están quitando son sus iPads, sus tablets, sus computadoras. Un estudiante pues no trae lana, llevas 40, 30 pesos en la bolsa para dar tu lonche, pero lo que sí tienes es un celular, lo que llevas es tu iPad, tu tablet, porque la necesitas para estudiar, claro, porque es tu fuente de acceso a la información. Entonces es un material indispensable, y eso es lo que estaban robando de manera sistemática, y más de 500 asaltos. Esto se tradujo también en que de esos 500 asaltados hubo 6 compañeros que fueron acuchillados en centros universitarios. De estos 6, 2 compañeros perdieron la vida por quitarles un teléfono celular. Entonces prácticamente el año pasado golpeó muchísimo a la comunidad estudiantil, y no solo a la comunidad estudiantil, golpeó a todos los jaliscienses. Se disparó el número de homicidios en el estado, más de 19%, y ahorita en lo que va del año todavía el incremento ha sido mayor en contraste con el año pasado, y bueno, pues prácticamente fue un año muy brutal para todas las personas en esta ciudad. Por lo que nos dices, no solo se incrementó en número los asaltos, Jesús, sino también se incrementó en violencia. Es decir, que cada vez se asalta con mayor violencia, que es también algo que estamos viendo, Edgar, en el tema de los autos. Cada vez los asaltos son así, a mano armada, con una pistola. No sé si ustedes tienen detectado si también existe este fenómeno entre la comunidad universitaria, que ya los asaltos, los robos son con más violencia. Sí, efectivamente. Todos los asaltos estos que tenemos registrados, muy pocos han de haber sido que pasó alguien y corrió y se llevó el celular. No, eso es lo menos. Ese tipo de robo se concentra en las calles y en los vehículos, y cuando la gente va un poco distraída. A los estudiantes que están moviendo en la calle, lo que hacían y operan es que llegan en motocicletas. Es la forma más usual en la que se opera. También lo hacen caminando, pero bueno, pues y corren, pero cuando se bajan de la motocicleta hay como uno que está halconeando, van 2 en una motocicleta, se bajan, golpean a los estudiantes, les quitan sus pertenencias, se suben y huyen prácticamente. Y en los casos donde los golpean, en otros casos pues hasta los amenazan con cuchillo, con pistola, con arma de fuego, sí. Y lo que prolifera dentro de la ciudad es que el robo es con arma blanca, ¿no? Y en las periferias hemos tenido casos hasta con arma de fuego, y llegamos a tener casos de robo hasta con aparatos de tasers, que son los que dan toques, claro, a estudiantes. De descargas eléctricas. De descargas eléctricas. ¿Dónde localizan ustedes los puntos rojos, centros universitarios, preparatorios? Sí, el foco rojo para la Universidad de Guadalajara es el tecnológico. Ahí tenemos una gran aglomeración de estudiantes, tenemos más de 30,000 estudiantes que todos los días se están trasladando y moviéndose en esta zona de la ciudad, y bueno, pues ellos son los que son víctimas constantemente de la violencia, y bueno, pues también hay violencia en preparatorias como la Prepa 4, la Prepa 14, en algunas otras prepas de la zona metropolitana, pero el mayor número de asaltos se concentró en el CUSEI. Otro número de asaltos importante también fue en el CUCS. La ironía es que a la vuelta del CUCS está la policía de Guadalajara, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuvimos... Bueno, la ex-Procu también. Exactamente. Y en Zapopan estábamos teniendo un despunte a principios del año, pero actuaron rápido, y al término del año Zapopan logró reducir gradualmente la cifra de incidencia, y el mayor problema se vio concentrado en Guadalajara y también un poco en Tlaquepaque. ¿Qué hicieron las autoridades? Ustedes tuvieron varias reuniones con ellos, o no sé si las sigan teniendo, si sigan en comunicación, pero ¿hicieron algo por ustedes? ¿Aumentaron el patrullaje? ¿Estuvieron más al pendiente? ¿Hicieron algo así? Sí, este semestre hemos logrado reducir el número de incidencias. Empezamos bien el año. Nosotros pues, no nos quedamos, tuvimos reuniones con la Fiscalía, tuvimos reuniones con la Agencia Metropolitana de Seguridad, que nos parece que este proyecto de la Agencia Metropolitana de Seguridad ha dejado mucho que desear. Yo creo que es un gran fracaso, porque la anunciaron con bombo y platillo, y lo que te das cuenta cuando ya te estás metiendo a este tema, porque tenía reunión con el comisario de Guadalajara,
tuve reunión con el fiscal, tuve reunión con los de Zapopan, tuvimos reunión con el de Tlajomulco, y todo el mundo te dice, oye, pero tú dile al de la fiscalía que él atienda este polígono, o tú dile que ellos investiguen, o dile que integre bien las carpetas de investigación. Y ellos te dicen, no, es que el policía no levanta la carpeta, entonces echan la culpa entre ellos. Y lo que te das cuenta es que si se creó una agencia metropolitana de seguridad, tiene una función. ¿Y cuál es esa función? Coordinar a todos. Entonces no hay una coordinación real. Entonces nosotros cuando nos dimos cuenta de esto, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a fungir como coordinadores y ser voceros. Que no es tu chamba, aparte, que no nos tocaba, ¿no? Pero pues necesitaba que alguien asumiera ese rol. Y bueno, pues ya los pusimos de acuerdo, ya prácticamente sabemos dónde está cada quien, y eso logró reducir la incidencia de los delitos. Y esto que quiere decir que si la gente se organiza, realmente tú puedes influir en que bajen las incidencias. Lo decía hace unos días el propio Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El precandidato presidencial, pues que es un desastre la seguridad porque todo el mundo hace lo que quiere y lo que cree que está bien o lo que cree que debe hacer o dejan de hacer. Y me parece que ahí hay un tema muy importante, el tema de coordinación y también de los egos, ¿no? De quienes están al frente de las corporaciones, de que muchas veces están más bien preocupados por proyectos políticos que por resolver los temas de fondo. Sí, a mí me parece que es el gran tema no solo de Guadalajara y de la ciudad, creo que es el gran tema del país. Tiene que haber una propuesta sólida. Yo al menos ahorita ni siquiera de los candidatos a presidente de la República ni de los candidatos a gobernador se ha escuchado que lo manejen de un tema y que lo aborden de forma seria y como se merece. Nos parece que lo han hecho de una forma muy efímera y no ves, y la realidad es que en 3 o en 6 años no va a cambiar la situación, es muy complicado, la estrategia tiene que ser de largo plazo. Pero no vas a escuchar a nadie que te haga un planteamiento de ese tipo porque nadie te va a decir que esto es en los 10 o 15 años, pero el modelo está fracasando y en este momento tenemos un gran problema y eso tiene que abordarse con un enfoque netamente visto desde la prevención social de la violencia. Es decir, con más armas, con más pistolas, con la misma estrategia de sacar al ejército, y que ahorita el ejército lo tenemos también aquí en Jalisco, en algunas de las regiones del estado, lo que te va a generar es más violencia. Entonces te va a generar brotes, despuntes de violencia, de derechos humanos, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y lo que estás generando es que le estás pegando a un avispero que se te va a regresar y bueno, va a detonar en más violencia todavía para la ciudad. No sé si coinciden, Jesús, Edgar, este tema es depresivo, porque si estuviéramos o si echamos el tiempo para atrás hace 6 años, seguramente estaríamos platicando de lo mismo. Y te das cuenta, tú lo decías, Agencia Metropolitana de Seguridad no está dando los resultados adecuados. Incluso me parece que ni siquiera el diagnóstico está claro, tampoco las políticas públicas que está impulsando la Agencia Metropolitana. El modelo de fiscalía demostró su insuficiencia y su fracaso en materia de reducir los indicadores, la impunidad. Tampoco se ha logrado traer mejores policías municipales. Tal vez algunos municipios tienen un mejor comisario que otros, o tienen más patrullas, o tienen mejores policías más pagados. Pero parece, Jesús, que otra vez tenemos que debatir el modelo desde cero. Y eso es depresivo después de tantas elecciones donde precisamente se pide eso, debatir desde cero el modelo, ¿no? Sí, definitivamente el modelo no funciona. No hay un planteamiento serio, un planteamiento sólido, tiene que revisarse a fondo todo este tema y ahorita la discusión, me parece que en el cierre del gobierno de Aristóteles Sandoval podríamos, si bien aprovecharlo los ciudadanos, para tener una discusión muy seria de cuál es el modelo que queremos para nuestro estado, qué tipo de fiscalía, si la discusión de la fiscalía autónoma se va a dar seriamente en el Congreso, simplemente van a tratar de evitar el tema. Entonces bueno, pues tiene que haber un planteamiento también, y también para dignificar y capacitar y preparar a aquellos que son los policías que hacen el trabajo preventivo, porque eso también es muy importante, porque ellos, quienes se dedican a esta labor, también reciben salarios que, bueno, pues también los están afectando drásticamente. Es una generación entera la que puede fracasar si no llega a esos acuerdos, una generación entera de políticos, ¿no? Claro. Ahora, no sé si quieres terminar el tema de seguridad. Sí, nada más, a mí me parece que el tema de seguridad, los índices y el ritmo de delitos y de lo que ocurre, más bien pareciera que obedece a una dinámica propia de cómo los criminales actúan o cómo están actuando que de la propia seguridad, ¿no? Entonces es más bien por eso que vemos cómo van cambiando los índices de acuerdo a la propia actividad y propia dinámica de ellos, porque si ellos quieren incrementar los delitos lo van a hacer y no hay quien los pare y no hay manera de cambiar. Estamos en sus manos, ¿no? Jesús, sobre el asunto de la FEU, hace algún tiempo estuviste aquí con nosotros, nos tocó aquí en Perspectivas y lo hicimos gustosos platicar con ustedes, con los precandidatos y con los candidatos a la FEU. No sé, desde que llegaste a la presidencia, ¿qué cambios has hecho en la organización? Porque ahí
hiciste muchas promesas que después vamos a armarnos el expediente para pasárselas, pero temas que sí, desde el modelo organizacional hasta la forma en que se toman las decisiones. Nos quedan un par de minutos, pero ¿qué cambios significativos has hecho en la organización? Bueno, pues hemos hecho un trabajo de muchísima proximidad con el estudiantado, es decir, lo que estamos haciendo son programas que se implementan dentro de los planteles que son permanentes. Pues ya nosotros tratamos primero de hacer un diagnóstico serio, porque no puedes partir y tomar decisiones si no tienes claro cuál es el problema. Levantamos una consulta en todo Jalisco, nos dijo cuáles eran los temas que le interesaban a los estudiantes, les preguntamos qué opinaban y la mayoría, el 90% de los estudiantes dijo, a mí me interesa la seguridad. ¿Sí? Y para mí es relevante que haya bibliotecas, para mí es relevante tener mejores aulas, tener espacios deportivos, pero lo más relevante donde coincidían todos era el tema de la seguridad. Necesitamos que hagan algo. Y bueno, y ahí fueron diciéndonos prácticamente qué era lo que estaban planteando los estudiantes, y a partir de esto pues hemos estado tratando de tomar en cuenta el mayor número de estudiantes, de que las actividades que organiza la FEU no sean exclusivas de la organización o de un grupito muy pequeño, sino de tener una gran apertura, y esto solo lo ibas a lograr con la gente que sabe o con la gente que tiene los conocimientos para hacer lo que hicimos. Nos acercamos con la sociedad civil organizada, con toda la gente que está haciendo cambios sustanciales allá afuera, con toda la gente que se está pegando un gran tiro por los ciudadanos, por temas, por agendas, y a ellos quisimos acercarlos con los estudiantes de la universidad. Entonces prácticamente toda nuestra agenda la hemos hecho con sociedad civil, y bueno, pues hoy tenemos una organización que en nuestra expectativa es que sea más incluyente, más abierta. Nos hace falta mucho por mejorar, pero vamos a ser una muy buena organización. Podemos aspirar a ser la mejor organización estudiantil del país en medida que logremos involucrar a más estudiantes en la participación. Si no logramos hacer eso, esta gestión, al igual que las que sigan, sería todo un fracaso. Lo que tienes que hacer es que los estudiantes se involucren en los temas de su eso comunidad. De cambiar el modelo más hacia un asunto horizontal, donde es decir, no este modelo que tenemos muy de la FEU, medio cesarista, es decir, ese tipo de cambios, ¿cuándo se harán? ¿Cuándo se van a proponer? Los cambios, un nuevo modelo de organización. Los cambios los hemos venido implementando en nuestra práctica, en nuestra conducta diaria, en la forma en la que tomamos decisiones. Hace unos días, para hacer la agenda de este año 2018, hicimos un diálogo abierto, le preguntamos a la gente, pues, qué tipo de organización quieren, hacia dónde quieren que vaya, hacia dónde quieren que camine. Es decir, las decisiones las estamos tomando de forma más horizontal. En la vida orgánica, la FEU sigue teniendo un presidente, sigue teniendo un comité ejecutivo. Presidentes de carreras, presidentes de carreras, presidentes de división, y tal vez es un aspecto que tendríamos que tender a modificar, porque esto tiene una gran ventaja y tiene una gran desventaja. La gran ventaja es que tienes organizadas prácticamente toda la comunidad estudiantil con un representante, lo estás eligiendo cada año. El problema de este modelo es que puede limitar que otros estudiantes se involucren en temas, porque le das la potestad nomás a unos poquitos, rígido, ¿no? Porque pareciera rígido. Entonces esto es el gran temor que nosotros tenemos, y ese es el debate que tendríamos que tener también al término de esta gestión de la FEU, de si puede cambiar el modelo que tenemos o no, y qué es la FEU que queremos. Pero ahorita lo que estamos haciendo ya es en la práctica, cambiar conductas, cambiar forma de tomar decisiones, hacerlo más incluyente, mucho más abierto, y bueno, pues la realidad es que te das cuenta que en la comunidad estudiantil hay mucha gente interesada en participar. Simplemente es que tú generes los canales de participación, que lo hagas más abierto, que la gente se pueda involucrar, que sea claro cómo se pueden involucrar, y siempre vas a tener una muy buena respuesta de la comunidad estudiantil. No hay apatía, eso es falso. Te invitamos luego a platicar de este tema. Claro que ¿Te parece? Claro que sí, Enrique. Vamos al corte. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Nos vamos al corte y al regresar platicamos del tema de la semana, la glosa ciudadana del gobernador del estado. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por acompañarnos. Se nos está yendo de volada el programa. Muchos temas interesantes que dejó Jesús Medina y una promesa, la de la reforma organizacional de la FEU, que por cierto se la vamos a tener que recordar en un tiempo, porque digo que es fundamental, ¿no? Yo creo que ya una organización tan rígida, tan estructurada, me parece que ya no le hace sentido a los estudiantes en muchos temas, y creo que una reforma estructural le permitiría a la FEU ser mucho más atractiva para el estudiante del siglo XXI. Esta semana, hablando de
nuevos formatos. Fue la glosa ciudadana del gobernador del estado, Edgar. Es la quinta vez que se hace esta glosa ciudadana. Para quien no la conoce, es un espacio en donde el gobierno del estado invita a 100 personajes destacados de nuestra sociedad, empresarios, periodistas, políticos, algunos expolíticos, sobre todo. Está el gabinete, activistas de sociedad civil, académicos, especialistas, y la idea es que algunos de ellos le hagan preguntas al gobernador sobre su gestión. La glosa hasta el momento cumple su quinto año y deja, desde mi punto de vista, Edgar, por un lado, pues sí, la satisfacción de ver que algo como esto está caminando, que más o menos está generando algunos datos nuevos cada que se discute, pero no sé si tú tienes la misma impresión que yo. Sigue pareciendo un evento muy aristocrático y un poco alejado del ciudadano de a pie. Es decir, creo que el ciudadano de a pie sigue sin engancharse en la glosa. Y segundo, muchos asuntos que preocupan al jalisciense de a pie no aparecen por el hecho de que tal vez quienes participamos estamos en otro tipo de temas, ¿no? Sí, bueno, la glosa, un tema que impulsó David Gómez Álvarez cuando era subsecretario de Planeación a la llegada de Aristóteles Sandoval, y bueno, que también se dieron cuenta que este formato rígido de dar un discurso, de hablar 2 horas de todos los temas que se lograron y demás en el año, pues ya era un tema bastante desgastado, ¿no? Sí, ya ¿no? era Sí, como una coincido. interacción distinta. Comenzaron a hacer la glosa ahí en el Palacio de Gobierno, en el salón de exlegisladores, Sí. ¿no? Ahí es donde se hizo, en el viejo Palacio Legislativo. Y bueno, ahora en el ex recinto legislativo, mejor dicho, después se hizo ahí en el patio central del Palacio, ahora lo llevan al edificio Main. Y me parece que es un ejercicio interesante, pero sí, por ejemplo, abren esta plataforma para la pregunta ciudadana, pero pues hacen un filtro, ¿no? Sí, que lo hace Jalisco como vamos, me parece que es bueno, pero sí es un tema todavía distante con el ciudadano. Incluso yo me acuerdo, Enrique, que el gobernador abrió el tema de la audiencia ciudadana los viernes, pero después se terminó ese tema. Es decir, cuando el gobernador por un tema de agenda ya no podía recibir personas, pues lo suspendieron, ¿no? O prácticamente se fue terminando, que a mí me parecía algo muy interesante. Yo también lo creo. Que un ciudadano común pudiera irse temprano, registrarse y poder... Y con respeto y todo. Sí, claro, ¿no? Reclamarlo, Sí. pedirle algún tema al gobernador. Y si el gobernador estaba en condiciones de responder, Sí. pues qué bueno, y si no lo canalizaba. Y esas cosas me parece que son importantes y que también el ciudadano por eso se siente lejano cuando no tiene un canal de comunicación directo con los gobernantes. Sí, fíjate que, a ver, yo creo que fue un ejercicio, o es un ejercicio fresco que oxigena un poquito la vida democrática, pero yo le vería varios asegúnes. Este que planteas me parece, uno, el nulo contacto con el ciudadano común y corriente, porque realmente quien está ahí, o quienes estamos ahí, quienes participamos, pues somos personas que estamos todo el tiempo en contacto con el círculo rojo, que tenemos esos asuntos, pero me parece que sigue sin haber, y yo se lo preguntaba a la subsecretaria de Planeación hace algunos días, sigue sin haber una inclusión de otros actores sociales, activistas. Tampoco vemos, por ejemplo, a personas relacionadas con temas agropecuarios, campesinos. Es decir, me parece que Jalisco no solo es eso. O sea, Jalisco no solamente son grandes empresarios, periodistas connotados, es decir, Jalisco es mucho más que eso, y me parece que sigue siendo un problema de la glosa, que todavía es un espacio muy reservado para la élite, me parece. Segundo, sigo sin entender el modelo que se sigue para decidir quién pregunta y quién no. Me sigue pareciendo un modelo muy discrecional, porque yo le preguntaba a la subsecretaria y me decía, pues es que nosotros hacemos un primer saque y después el gobernador nos palomea y nos dice si sí o si no. Me parece que está bien, creo que el gobernador ha sabido elegir a algunos que son críticos o alguien que le puede hacer preguntas críticas, pero ¿qué pasa si mañana, Edgar, llega alguien y dice, ¿sabes qué? Pues puro que me venga aquí a tirar porras. No hay ninguna forma de detener ese ejercicio de autoalabanza, ¿no? de parte de un gobernante. Eso me sigue pareciendo muy discrecional. Tercero, creo que el asunto de la pregunta ciudadana se puede fortalecer a través de mecanismos de publicidad. Si se gasta tanto dinero el gobierno en publicitar sus empleos, en publicitar
sus acciones, ¿por qué no también gastar todo ese dinero o esa publicidad o ser creativos para que la ciudadanía realmente participe? Llegaron 50 preguntas, Edgar. Son muy poquitas, sí, claro, 50 preguntas. Claro. Es decir, me parece que hay elementos para mejorar, qué bueno que exista. Me parece que los dientes de un ejercicio como este dependen de que los ciudadanos lo supervisen y de que vean lo que pasa en ese tipo de eventos y que si es un acto a modo, lo señalen y lo denuncien. Y también me parece, Edgar, que estamos en un escenario en donde es importante que este tipo de mecanismos se fortalezcan y creo que una parte importante para fortalecerlos es criticar lo que de pronto creemos que no se acerca a un ejercicio de rendición de cuentas, ¿no? Sí, sin duda, me parece importante sí destacar que, bueno, algunos de los que participaron, por ejemplo, tuve la oportunidad de escuchar la pregunta que le hiciste y que fue importante, ¿no? También es muy importante poner el dedo en la llaga en esos temas donde no ha habido claridad, donde más bien nos enteramos de algunos escándalos o de situaciones irregulares por los medios de comunicación, el caso de la CIOP, ¿no? De cómo se manejaban los recursos en la gestión de Roberto Dávalos, el tema de salud con Cruz Esmada, que también tiene muchísimos señalamientos, y que el gobernador, bueno, se compromete a entregar en 30 días la información sobre estos casos, digamos que son los más... y sobre todo salud. Escandalosos de su administración. Fíjate, porque de alguna forma, si tú revisas los casos que le han explotado a Aristóteles durante su administración, sobre todo los más nuevos, que son estos tres, autotráfico y las fotomultas, el tema del Instituto de Pensiones, que también discutimos hace algún tiempo, la Secretaría de Salud y, por supuesto, los temas de los moches, tú te das cuenta que siempre hay un patrón del gobernador para responder a estos temas. Primero, cesar al funcionario, que está bien. Se asumen responsabilidades políticas, en el sentido de funcionario, mientras vemos qué pasó aquí, adiós. Se fue Roberto Dávalos, se fue María Luisa Urrea, que fue apodada como la Z40 en su momento. Se fue, si lo recuerdas, Antonio Cruz Esmada, con una supuesta precandidatura al municipio de Zapopan que en realidad nunca existió. Es decir, creo que en ese sentido Aristóteles toma decisiones antes, por ejemplo, que otros gobernadores como Emilio González, que se aferraban a sus funcionarios hasta el final. Y segundo, pide una investigación en la Contraloría, siempre. Ese es casi el libro. Contraloría, te pido que en un periodo determinado nos presentes un análisis pormenorizado de lo que pasó con este tema en específico, con estas presuntas irregularidades. Sin embargo, nunca hemos escuchado el informe de la Contralora. Y eso es lo que al revisar las notas, al revisar los temas, te das cuenta. Aquí está la promesa, aquí está la promesa y aquí está la promesa, y sin embargo, nunca sabemos qué pasó. ¿A poco los moches era un asunto de una funcionaria? Una funcionaria nada más operaba sola, ella se ponía de acuerdo con los constructores, pero nadie sabía lo que estaba pasando. Es una cadena. Todo el desorden de la Secretaría es Antonio Cruces, no hay nadie más involucrado. O por ejemplo, en el caso de autotráfico, ¿dónde están los números? ¿En dónde se ha ido el dinero? ¿Cuánto ingresa? Es decir, me parece que un ejercicio de rendición de cuentas no solamente es decir, hice esto, sino también por qué hice esto y por qué tomo las decisiones que tomo, y me parece que esa parte la seguimos teniendo muy trastocada dentro de nuestro debate público, ¿no? Sí, habría que esperar el informe y ojalá sea un informe que nos deje satisfechos, ¿no? Porque puede ser un informe muy light, un informe en el cual, se saquen de la manga una serie de cuestiones, de que son observaciones solventables, que luego eso es muy común, y que, es importante saber en dónde está ese dinero, qué pasó, todas estas observaciones, y que además cómo se está subsanando, porque se han quitado recursos a otras áreas, por ejemplo, para tapar esos huecos en salud, ¿no? Y una cosa más que es importante, es antes de irnos. El gobernador parece que ya no lo va a hacer, pero ojalá el próximo vuelva al Congreso. Al final, quienes estamos en la glosa ciudadana podemos tener un papel público, pero no representamos a nadie más que a nuestras personas y a nuestra trayectoria. Me parece que el Congreso tiene que volver a ser un espacio de debate público, un espacio en donde el gobernador vaya, rinda cuentas, porque ahí están todos los votos de los jaliscienses. Nos guste o no, los diputados podemos decir, ¿sabes qué? Es que hacen un trabajo pésimo. Bueno, al final tiene que ver con la presión ciudadana para que ellos hagan su trabajo, y por lo tanto me parece que sería una muy buena señal que los gobernadores que siguen a partir de ahora vuelvan al Congreso, y vuelvan al Congreso en un formato en donde se pueda debatir y rendir cuentas. Sin duda, porque la glosa se da, pero solamente van los secretarios, ¿no? Al gabinete. No va el gobernador. Imagínate uno como el modelo parlamentario, que vaya el gobernador y que las distintas fuerzas políticas lo puedan cuestionar, le puedan poner temas sobre la mesa. Sería interesante, ¿no? Como sucede en otros países, por ejemplo, democracias más avanzadas. Sí. Edgar, como cada semana, gracias. Gracias, un placer, Enrique. Excelente fin de semana. Los esperamos el lunes aquí en Perspectivas.